México, nuestro país, se encuentra dentro del grupo de los 17 países megadiversos, ubicándose en el puesto número 5, después de Brasil, Colombia, China e Indonesia. Estos países abarcan el 10% de la superficie terrestre y alojan el 70% de la biodiversidad planetaria, de la cual nuestro país alberga, según estimaciones, alrededor del 12%. Es Pamela Guevara. Sean todos ustedes bienvenidos a este podcast, cuya temática se enfocará en las especies en peligro de extinción en México. Para ello cuento con la presencia de dos compañeros estudiantes de mi grupo de Biología 4 del CCH Azcapotzalco, a quienes gratamente presento a continuación. Está con nosotros la señorita Jimena Galatea Sánchez Garfias y Rodríguez Sandoval Leonardo Javier, quienes estarán proporcionando la información necesaria para comprender la situación por la que estamos enfrentando en el país en relación a la pérdida de la biodiversidad mexicana, información que por cierto está basada en el trabajo de investigación realizado por Fernando García, Ariadna Rosas, Sandoval Leonardo, Cruz Ángel, Sánchez Jimena y su servidora Pamela Guevara. A continuación escucharemos a mi compañera Jimena Galatea, que nos explicará más detalladamente el objetivo del artículo de investigación que elaboramos. Muchas gracias, Pamela, por cederme la palabra. Me siento muy feliz de estar aquí hablando sobre México y de manera transversal de su biodiversidad. Me llena de orgullo saber que nací y he crecido en un país tan diverso como este, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante, la preservación de nuestras especies. Por esto mismo, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Desafortunadamente, existen actividades como la tala inmoderada e ilegal que busca extender espacios para agricultura y ganadería, así como la alta contaminación de los afluentes, debido a que ahí se vierten los desechos industriales o hasta domésticos. Son de manera muy general factores que están mermando a las especies mexicanas porque dañan el entorno en el que deberían vivir estos animales y plantas. Esto evoca solo a la pérdida y destrucción de los hábitats, pero no son los únicos factores que arriesgan a los individuos. También está la cacería furtiva, algunas veces para consumo humano, otras porque los animales son considerados un estorbo ante alguna actividad que esté relacionada con la urbanización y claramente para el tráfico ilegal de especies. Nosotros decidimos realizar este trabajo porque realmente nos preocupa esta problemática, ya que muy pocas personas hacen la lucha por exponer a la población y quienes lo hacen corren el riesgo de ser asesinados, principalmente por cuestiones capitalistas, ya que el valor natural se da cuando la naturaleza está muerta. Tristemente es la realidad. Claro, es muy frustrante todo esto que nos estás mencionando y también como lo mencionas en estos factores que nos presentas, que son, por decirlo así, los más reconocidos. Pero yo también creo que pequeñas prácticas se han vuelto costumbre, como tirar basura a los ríos cuando vas de visita a ellos, o cuando vas en alguna caminata por el bosque y tiras tu basura. Son también perjudiciales para los ecosistemas, ¿no? ¿O tú qué opinas al respecto? ¿Qué te parece esta charla, Leonardo? Hola, ¿qué tal? Pues muy agradecido de verdad por este espacio. Y bueno, yo creo que como bien mencionas que en casos como este de la pérdida de la biodiversidad, pues los factores se agrupan de lo particular a lo general, según cómo es que vayan a resultar afectadas las especies. Pero, sin embargo, estos factores forman parte de una cadena. Pues es bien sabido que al alterarse una presunta parte pequeña del ecosistema, lo que sucede es que produce una modificación muy grande. Por ejemplo, la misma basura que lleva un río afecta tanto a especies que ahí residen como a los animales que viven en las proximidades de este y que dependen de él para vivir. Tienes mucha razón, y bueno, para situarnos más a fondo en su trabajo, tengo entendido que lo delimitaron a 5 especies que son emblemáticas de México, ¿no es así? Es correcto. Nosotros nos enfocamos en solo 5 especies, las cuales consideramos porque engloban las categorías de riesgo de las especies según la norma oficial mexicana NOM 059 Semarnat 2010, la cual considera 4 categorías. Probablemente extinta en el medio salvaje, E, en peligro de extinción, P, amenazadas, A, sujetas a protección especial, PR.
De esta manera, en el cuerpo del artículo se darán datos de estas especies, las cuales son el lobo mexicano, el quetzal, el ocelote, el ajolote y la vaquita marina, y descripciones del por qué es que pertenecen a cada una de las clasificaciones mencionadas, para que así los oyentes comprendan mejor. Es importante aclarar que no incluimos endemismos, sino que de forma general son animales que radican en territorio mexicano. Es por esta razón la delimitación en estos animales. Sin embargo, cualquier especie vegetal o animal nativo debe ser preservado y cuidar sus poblaciones. Me parece una buena aclaración. Entonces, para adentrarnos en materia, procedemos a escuchar la información respectiva al quetzal, que me atrevo a mencionar anticipándome, es una de las aves más hermosas del mundo. Sí, efectivamente, como bien mencionas, es una de las aves más bellas y raras que radican en México, aunque no precisamente es un animal endémico del país, ya que este se extiende por otras zonas de Centroamérica, como lo puede ser Guatemala, Honduras, Costa Rica o Panamá. Esta es un ave omnívora que mide entre 40 centímetros de largo, desde donde comienza su cola, que cabe recalcar que su cola por sí misma mide 65 centímetros de largo. Y un dato curioso acerca de esto es que su particular nombre tiene un origen náhuatl, que significa cola larga de plumas brillantes. Algo muy interesante de esta especie sin duda es que al ser monógama, solo puede tener una pareja durante toda su vida, siendo que si uno de los dos individuos muere, el otro dejará de reproducirse, lo que lamentablemente frena la propagación de la especie. Y con esto nos adentramos en lo interesante, si en verdad solo está amenazada o ya se encuentra en peligro de extinción. Bueno, de acuerdo con la lista roja de especies amenazadas, el quetzal se encuentra cerca de estar amenazada. Sin embargo, todo esto se refiere a la estimación poblacional de quetzales ubicados en los países antes mencionados, lo que nos dice que en extensiones mundiales, efectivamente el quetzal se considera cerca de estar amenazado. No obstante, en el gobierno mexicano y algunas otras entidades asociadas al país, este ya es uno de los animales en peligro de extinción. Desafortunadamente, las causas casi siempre van a ser relacionadas a los humanos y al mal aprovechamiento de los recursos, al calentamiento global y demás situaciones que día con día afectan a miles de especies. Y el quetzal es la excepción, ya que la principal causa de por qué esta hermosa ave se encuentra en peligro de extinción es la disminución del hábitat. Las selvas, vegetación y zonas húmedas están disminuyendo cada vez más a un ritmo acelerado. Incendios forestales, la tala indiscriminada de árboles y la caza y el tráfico o comercio ilegal de especies son algunas de las causas. Si bien ya conocemos las terribles causas que provoca la desaparición de esta especie en nuestro país, conozcamos una serie de acciones para evitar su desaparición, como lo puede ser el voluntariado en asociaciones dirigidas a la conservación del quetzal, el no consumir ni dañar la vegetación de la zona donde habita la especie, así como reportar cualquier acción en contra del bienestar de esta especie. Y lo más importante, concientizar a las personas, a cualquier persona, sobre la importancia de la preservación no solamente del quetzal, sino de todas las especies en México y el mundo. Desafortunado este caso del quetzal, esta hermosa ave en nuestro país, pero como nos menciona Alejandro, existen estas pequeñas acciones que podemos realizar para poder preservar esta especie en nuestro país y evitar su desaparición por completo. Ahora tenemos la participación de Galatea, que en esta ocasión nos platicará acerca de una especie muy particular, mejor conocida como el ajolote mexicano, muy famoso en México, además de que es endémico y posee unas características que hacen que esta especie esté en constante riesgo en el mercado negro. Así es, y no solo en riesgo, ya que esta impresionante especie ya se encuentra en peligro de extinción. El ajolote mexicano es una salamandra con la peculiar característica de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Esta condición se le conoce como neotenia, lo que significa que conserva su aleta dorsal de renacuajo y sus branquias externas. El ajolote se encuentra únicamente en el complejo lacustre de Xochimilco.
Difiere del resto de las salamandras en que vive permanentemente en el agua y extraordinariamente en algunos casos nada frecuentes el ajolote madura y sale del agua. Sin embargo, en la mayoría de los casos prefieren permanecer en el fondo de los canales de Xochimilco. Efectivamente, con toda la contaminación que de por sí se genera ya en la Ciudad de México, en esta zona de Xochimilco y principalmente en el canal, se pone demasiado en juego y sumando con las carpas y tilapias que introdujeron pensando en aprovechar de manera moderada, resulta ser invasivas, amenazando al ajolote de una manera inimaginable. A continuación, nuestro compañero Leonardo nos brindará información bastante interesante de este animal denominado celote que habita en México y es muy similar al jaguar, al puma y al gato montés, ¿no es así? Así es, el ocelote es de suma importancia para la regulación del ecosistema. Ayuda a controlar el tamaño de poblaciones pequeñas y medianas de las que se alimenta en la naturaleza, pero desafortunadamente está en riesgo para fines comerciales debido a su pelaje. Su tamaño se encuentra en promedio entre las especies grandes como el jaguar o el puma, y también de las pequeñas como el margay y el yaguarundí, con una longitud de su cuerpo de entre 70 y 100 centímetros y un peso de 100 a 16 kilogramos. Su pelaje se caracteriza por tener algunas manchas rosetas en formas de anillos alargados en los costados y se compactan en las patas. Está presente el color café oscuro con el borde negro en el dorso. En México habita en las planicies costeras del Pacífico y del Golfo de México, hasta la península de Yucatán. Se desarrolla en una gran variedad de biomas, que incluyen bosque espinoso y matorral xerófilo en el norte, y en el bosque mesófilo de montaña, selvas húmedas y secas en el registro de distribución en el país. El comercio ilegal, la caza furtiva, la fragmentación de su hábitat y el comercio de su piel son las principales causas de por qué este felino se encuentra en peligro de extinción. Suele decirlo, pero la mayoría de las causas son generadas por nosotros los humanos. Nosotros provocamos todo esto y de alguna manera somos los responsables de todas estas especies que están en riesgo, amenaza, peligro de extinción o que ya están extintas. Solo espero que este podcast de alguna manera genere un poco de conciencia colectiva ante estas situaciones. Le cederemos la palabra nuevamente a nuestra compañera Galatea, quien nos presentará información sobre el lobo mexicano, este mamífero que su actual población se encuentra en declive y por ello hoy se encuentra en la lista roja como amenazado. Así es, amenazado. Es como el día de hoy encontramos a esta especie de vital importancia. El lobo mexicano es la subespecie más pequeña del lobo gris. Su hábitat se puede dar en diversos sitios, desde zonas desérticas hasta bosques, y se extiende por México, Texas y Arizona. Por lo general son animales de hábitos nocturnos y su dieta se basa en venados, borregos, antílopes, liebres y roedores. La reducción de sus presas provocó que atacaran al ganado. A consecuencia, los ganaderos y las autoridades comenzaron la caza de forma desmedida y su población descendió hasta rozar la extinción. Hacia el año 1950, el lobo mexicano prácticamente había desaparecido en estado salvaje. Los esfuerzos de recuperación comenzaron, si no hasta finales del año 1970 en Estados Unidos y México, donde se inició un programa de recuperación en cautiverio. El plan finalmente funcionó, provocando un nacimiento hasta el año 2014 de un lobo en entorno salvaje. Tras su reintroducción en la naturaleza, gracias a todas estas acciones que se han realizado, el lobo gris mexicano dejó la categoría de probablemente extinto en el medio salvaje para ser incluida en la categoría de en peligro de extinción. Todas estas acciones de conservación de la especie son de vital importancia y consisten en la rehabilitación, liberación de ejemplares y monitoreo de la población en vida silvestre, así como la mitigación de los riesgos que enfrentan los ejemplares. Cabe destacar que aún hay esperanza para el lobo mexicano, puesto que con el establecimiento de la primera población de lobos en vida libre en Chihuahua, en el 2019 se logró categorizar a esta especie en peligro de extinción, lo cual representó un avance para su conservación. Y con justa razón hay esperanza después de lograr la recategorización de esta especie. Y con esto nos podemos dar un ejemplo también todos los años que se invirtieron en las acciones de conservación desde que se conocía como posiblemente extinta en el entorno salvaje para ser nombrada en peligro de extinción.
casi más de 30 años para poder ver los grandiosos frutos de este arduo trabajo que se realizó para la preservación de esta especie. Muy interesante esta información y la perseverancia que se tuvo con esta especie es impresionante. Sí, desgraciadamente esta especie, como menciona Pamela, ya se encuentra como especie en peligro crítico de extinción. La vaquita marina es la más pequeña de las marsopas y de todos los cetáceos. Es robusta, sus aletas son proporcionalmente largas y cóncavas, y su aleta dorsal es alta, triangular y ligeramente falcada. Su dieta se basa principalmente de calamares y pequeños peces que abundan en el Golfo de México. Actualmente es una de las especies en mayor peligro de extinción, ya que enfrenta un declive en su población debido a diferentes causas como la captura incidental, el aumento de la actividad pesquera y limitada tasa de crecimiento poblacional. Al ser una especie endémica, se realizan importantes esfuerzos para su protección y conservación. Todos estos esfuerzos y planes están regulados por la CURVA, el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina, creada en 1997, la cual no solo se encarga de elaborar planes de recuperación, sino también considera los efectos socioeconómicos en las comunidades locales derivados de las medidas de regulación propuestas. La vaquita marina es extremadamente difícil de estudiar. Aún en las mejores condiciones ambientales se dificulta su detección. Entre muchas razones se encuentra la talla pequeña del animal, su comportamiento discreto al salir a la superficie y sus tiempos de inmersión relativamente largos. Dentro de todo esto, el programa CPR, Conservación, Protección y Recuperación, lanzó un plan de acción de emergencia del gobierno mexicano, en el que colaboraron científicos expertos en conservación y veterinarios de mamíferos marinos, con el fin de evitar la extinción del cetáceo más pequeño del planeta. El programa de conservación se planteó a principios de 2017 y consistió en la localización de ejemplares, captura, traslado al santuario, reproducción, repoblación y liberación de ejemplares. Todo esto se llevó a cabo con el objetivo de proporcionar refugio seguro para las vaquitas a la par del desarrollo de esfuerzos conjuntos. En el último millón de años, cerca del 90% de especies que se han extinto lo han hecho como consecuencia de la actividad humana. Imagínense qué tan grande es la huella ecológica de una especie como lo es el hombre, que lleva apenas unos miles de años en la faz de la Tierra y de manera casi desmedida parece que todo lo que encuentra lo destruye. A decir verdad, también me siento tranquila, porque aunque no en la medida en la que se quisiera, últimamente se suman cada vez más esfuerzos y acciones para la conservación de especies. Agradezco muchísimo este tiempo que han compartido conmigo y con los oyentes. Este ha sido un tema que particularmente te genera una reflexión y te hace meditar y querer actuar en beneficio de nuestras especies. Y bueno, esto ha sido todo por parte de los ponentes. Vuelvo a dar las gracias por haber compartido su trabajo, que yo sé que va a generar mucha concientización hacia el público.